Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el Seminario de Innovación Educativa, Liderazgo y Literacidad del Instituto Transdisciplinario en Literacidad y de la Maestría en Estudios en Literacidad. Queremos darle la bienvenida al doctor Gregorio Hernández Zamora, que está el día de hoy con nosotros. Entonces, te voy a ceder el uso de la voz para la conferencia que nos vas a dictar de literacidad, límites conceptuales y dilemas culturales. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Cuando me pidieron o me invitaron a dar esta conferencia en el contexto de este seminario, este fue el título que yo envié: Literacidad, límites conceptuales y dilemas culturales. Y voy a comenzar diciendo por qué propuse este tema. Muy en general, es porque en años recientes han proliferado en el ámbito educativo y en particular también en el ámbito académico. He escuchado que obviamente se ha tomado ya como marco referencial para pensar en la literacidad o en la lengua escrita la perspectiva sociocultural y en buena medida la perspectiva decolonial. Sin embargo, a mí me parece que hay algunas imprecisiones en cómo se usan los conceptos, específicamente porque ahora se habla de literacidad por todos lados. Y bueno, como ya se dice que no hay una literacidad, sino múltiples literacidades, pues ahora se dice que todo es literacidad. También se usa la palabra lenguas o lenguajes en general para referirse a muchas cosas que a mi juicio no son lenguas en el mismo sentido. Un ejemplo podría ser el concepto de lenguajes que se introdujo en la reciente reforma educativa de la llamada Nueva Escuela Mexicana, donde se quita la materia propiamente de lengua y se introduce un área que se denomina lenguajes. Bueno, entonces yo quería dialogar con este tipo de ideas que yo escucho por todos lados, y como se muestra en esta pantalla, una de las cosas que quiero comentar es la diferencia entre lenguas naturales y lenguas, entre comillas. ¿Sí? Lenguas naturales es lo que llamamos a veces idiomas, como español, francés, inglés, náhuatl, quechua, aymara y otros, ¿sí? Eso es una cosa, y otra cosa es las señales de tránsito o incluso las nubes o las calles, porque ahora a todo se le llama lenguas, ¿sí? También la diferencia entre literacidad y literacidades. Como les digo, pues ahora se dice que todo se lee, todo se puede leer, y entonces la lectura ya no es solamente la lectura de textos, sino de todo, incluyendo el cielo, las calles, las cosas, la ciudad, etcétera. Entonces, yo ahí quiero precisar un poco cuál es la diferencia. También, pues, entender la diferencia entre códigos y cosas. Pues está, bueno, la idea de la lengua como un sistema de signos, que al mismo tiempo es un sistema cognitivo e ideológico. Aquí anoté unas características, como que la lengua, tanto el sistema de signos, pues posee elementos y reglas, lo que se llama la gramática, los niveles de la gramática. A nivel cognitivo, pues la lengua es un sistema de conceptos y también un sistema de operaciones lógicas, ¿sí? Lo que se llama la lógica. Y a nivel ideológico, la lengua permite o posibilita sistemas de creencias, valores e identidades. Y creo que eso en parte es lo que históricamente ha sido estudiado y teorizado por la retórica. Pero esto solamente era un punto de entrada. Vamos acá, que es lo que a mí me parece más interesante. Y miren, tengo esta foto, como ustedes podrán identificar, porque ya es parte precisamente de nuestras realidades y nuestro contexto. Esta es una imagen tomada de la pantalla de la computadora, donde uno claramente puede identificar que es una foto tomada de los mapas de Google, en donde por un lado se ve a la izquierda abajo un fragmentito del mapa. En la parte principal de la pantalla se ve una imagen de una casa, de una calle, y hay unos cuadritos arriba a la izquierda que dan la dirección, ¿no? Una dirección: Chihuahua 78, Roma Norte, etcétera. Es un domicilio o dirección que fue lo que se buscó en el mapa. Y más arriba hay la barra donde en un navegador de internet pues se despliega la dirección, lo que se conoce como la URL, que comienza con las letras HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.google.com.mx, diagonal maps, y después siguen otro montón de números. Y abajo a la derecha
se repite todo lo mismo porque es una captura de pantalla de esa misma pantalla con una herramienta que se llama recortes. Bueno, unas preguntas que surgen aquí de entrada para mí es esto: si todo es literacidad, todo lo que se ve en este momento aquí podríamos llamarlo literacidad o son literacidades, o lo que uno hace cuando ve e interpreta toda esta información, todo lo que aparece en esta pantalla, podríamos llamar a eso lectura, leer. Y bueno, yo puse aquí en este recuadrito anaranjado otras palabras como discurso, cultura y lectura, porque es una tendencia, sobre todo en el ámbito académico, en los ámbitos académicos especializados, siempre hay la tendencia a ponerse los lentes del concepto clave de la respectiva disciplina y entonces mirar el mundo filtrado por esos lentes. Entonces, si yo me pongo los lentes del concepto de literacidad, salgo a la calle y miro el mundo y digo, todo es literacidad. O observo la pantalla en mi computadora y digo, todo es literacidad. O si yo me pongo los lentes del concepto de discurso, digo, todo es discurso. Por ejemplo, lo que se ve en esta pantalla, los árboles, las casas, la persona que está ahí, todo es discurso, ¿no? O si yo soy antropólogo y estudio o soy investigador dentro del campo de la antropología, pues me voy a poner los lentes del concepto de cultura y voy a decir, todo es cultura, todo lo que está ahí es cultura, ese árbol, esas casas, esa persona, los letreros, etcétera. E igualmente, si yo estoy en el ámbito de la lectura, la literacidad, la alfabetización, etcétera, pues voy a decir, uno puede hacer lectura de todo lo que se ve ahí, ¿sí? Podemos leer no solamente los letreros, los textos, sino también los árboles, los muros, las casas, las ventanas, las sombrillas, los coches, las personas, etcétera. Bueno, mi respuesta inicial a esta interrogación es, en un sentido estricto, no todo es literacidad y no todo es lectura. Por ejemplo, en esta pantalla hay fragmentos que contienen lengua escrita, que contienen texto, que contienen letras o números. Sí, por ejemplo, ahí arriba donde dice Chihuahua 78, Roma Norte, esas son letras del alfabeto latino, sí. Es decir, son parte del sistema de escritura. Para poder leer eso necesitamos tener un tipo de conocimiento que llamamos, pues, ser una persona alfabetizada o letrada, ¿no? También abajo en el mapa, bueno, hay recuadritos, rectangulitos de colores, pero también hay letreros, ¿no? Ahí dice Tabasco, Álvaro Obregón, etcétera, sí. Entonces, eso es lo que se puede leer. También las letras de mi letrerito anaranjado, ¿sí? Donde dice todo es literacidad. Entonces, lo que en principio digo es que una cosa es leer las letras del alfabeto, de la lengua escrita, y otra cosa es ver e interpretar de alguna manera todo lo demás que no son letras. Pasemos a la siguiente pantalla. Aquí dice hasta arriba, todo significa, y lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque es una tendencia también en las ciencias sociales, digamos que desde los años 80 o 90 del siglo XX empezó a ver lo que se llama el giro, los giros, ¿no? El giro postestructuralista, el giro discursivo, el giro cultural, el giro intercultural, y pues también podríamos decir el giro semiótico o semiológico. Entonces, desde ese punto de vista, se empezó a decir, es que no solamente las letras o las palabras significan, también las cosas significan algo. Por ejemplo, la fachada de las casas, la ropa o la vestimenta que lleva la gente, los zapatos, esos coches, todo, ¿no? Hasta el cielo y las nubes, todo significa, se decía, ¿no? Y se dice todavía. Entonces, quisiera hacer algunas precisiones en relación con esta afirmación de que todo significa. Entonces, la palabra significa, cuando decimos todo significa, la palabra significa tiene dos componentes, signi y fica. Entonces, signi proviene de la palabra signo. Entonces, significa, ahora sí que significa signo y algo más. Pero a su vez significa, y los signos son resultado de una acción, la acción de significar. O sea, los signos no surgen por generación espontánea en el aire, en los charcos, no. Los signos son creaciones de los humanos, resultado de una actividad que podríamos llamar significar, la acción de significar. Nosotros somos los que creamos signos.
y se los ponemos a las cosas. Y a eso es lo que le podemos llamar significar, es decir, nombrado con el verbo significar. Ahora, como es un verbo, obviamente eso es una acción, no es una cosa, sino una acción. Aquí es donde comenzamos con la discusión. En este recuadrito que subió ahorita del lado izquierdo, aparece la foto de un señor con barbas. Ese señor se llama Charles Sanders Peirce. Es uno de los padres fundadores de la disciplina de la semiótica, que es la ciencia de los signos precisamente. Y él hizo esta afirmación que me parece a mí fundamental para entender muchas cosas. Dice ahí en inglés, nada es un signo a menos que sea interpretado como signo. Fíjense lo interesante. Dice, nada es un signo a menos que sea interpretado como signo. ¿Qué quiere decir aquí? Creo que aquí Pierce está yendo en contra frontalmente de pues toda la gente que dice todo significa. O sea, todo es un signo, todo es signo. Los árboles son signos, las nubes son signos, la fachada de la casa son signos, las calles, los coches, la ropa. Y él dice, no, nada es un signo a menos que alguien lo interprete como signo. O sea que para que algo pudiéramos llamarlo signo, se necesita que alguien lo interprete. Si no lo interpreta, pues no es un signo, ¿sí? Y yo le agrego a esta afirmación muy interesante de Pierce, que lo mismo vale para las palabras habladas y para las palabras escritas. Si ahí arriba con esas letrotas grandes dice todo significa, y nosotros sí lo interpretamos porque hablamos español, porque eso está escrito en español. Pero si hay gente que no sabe el idioma español, no le va a significar nada esa frase, ¿sí? O si hay gente aquí que no sepa inglés, esa frase de Pierce no le va a significar nada. O sea, esas palabras que en inglés dicen nothing is a sign, es más, lo leería como se escribe, un less it is. O sea, y eso que no me dice nada. Cuando uno dice eso no me dice nada, pues es que no te significa. Entonces, si no te significa, es que no es un signo. Entonces empezamos ahí con una precisión técnica. Entonces, esto significa que la acción de significar, como es una acción, requiere un sujeto, ¿sí? Las acciones las realiza alguien, no se realizan solitas. En gramática de la lengua, pues lo llamamos precisamente el sujeto, ¿no? El sujeto del verbo. Pero saliéndonos de la gramática, cualquier acción pues la realiza alguien. Ese alguien que realiza la acción es el sujeto de la acción. Entonces, si no hay un sujeto que interprete las cosas, sean palabras habladas, escritas o imágenes, pues no son signos. Podríamos decir que no son signos. Ahora, vamos a otra para profundizar un poquito más en este aspecto técnico e intencionalmente puse esto en las primeras diapositivas porque es la parte más densa, que sin embargo para mí no es tan complicada, pero a veces los discursos educativos o los discursos académicos complican las cosas innecesariamente. Entonces por eso quiero, ojalá, contribuir a clarificar un poco las cosas. En esta pantalla, lo que hago es hacer una distinción entre tres niveles de realidad. Esos tres niveles están representados por tres franjas de distinto color. La franja de esta abajo es de un gris oscuro y dice presentación. La franja de en medio es de un gris más claro y dice representación icónica. Y la franja de hasta arriba es blanca y dice representación simbólica. La franja de hasta abajo tiene un rectángulo a la izquierda sin un contenido propiamente. ¿Por qué lo puse así? Porque eso sería lo que llamaríamos la realidad. En este caso estoy tomando como ejemplo un parque que se ubica en el centro de la Ciudad de México. Es conocido como la Alameda Central. Sí, la Alameda Central es un parque que está en el centro de la Ciudad de México. Entonces, de abajo para arriba, en el segundo lugar está una fotografía de la Alameda, del Parque de la Alameda. Es una fotografía y está la palabra fotografía. Pero debajo de esa foto hay un cuadro que no tiene nada. No puse nada precisamente porque uno no podría poner en una pantalla lo que no es fotografía, lo que sería la realidad en tercera dimensión, lo que solamente podríamos ver y experimentar si estamos parados ahí en la Alameda, mirando, oyendo, oliendo, sintiendo todo lo que hay ahí. Entonces, a ese nivel de realidad le podríamos llamar la presentación. Son las cosas presentes, las cosas que están presentes.
Ahora, lo que no está presente lo podemos representar, pero lo podemos representar esencialmente de dos maneras, mediante representaciones icónicas y mediante representaciones simbólicas o no icónicas. Representaciones icónicas son como la fotografía o la pintura. La primera de abajo es una fotografía tomada con una cámara y la que sigue para arriba es una pintura famosa, un mural pintado por el artista Diego Rivera. Pero los dos son representaciones icónicas de esa realidad que está en tercera dimensión y huele y se escucha, está en movimiento y tal. ¿Qué significa una representación icónica? Es lo que también se podría llamar una representación analógica. Analógica viene de la palabra análogo. ¿Sí? Análogo es algo que se parece a aquello que representa. Y efectivamente, tanto la foto como la pintura de Diego Rivera que se parecen a lo que representan. Por ejemplo, si lo que representan son árboles, pues ahí se ven unos árboles, ¿sí? Si lo que representan son personas, ahí se ven personas. En cambio, todas las de arriba que llamamos representaciones simbólicas o no analógicas, no se parecen a lo que representan, no tienen un parecido físico. Por ejemplo, todo lo que está allá arriba, todos esos simbolitos no se parecen a un árbol ni a una persona, ni siquiera se parecen al color amarillo o azul de los vestidos o de los globos, no se parecen en la forma, ni en los colores, ni en las líneas, ni en la profundidad, en nada, nada, no se parecen. Eso es lo característico de los sistemas de representación simbólica. Ahora, aquí lo que quiero introducir es una diferenciación que me parece súper importante y que la gente que está en el medio académico especializado en cuestiones de lengua y literacidad o en el medio educativo y que son maestros que tienen que enseñar a leer, escribir, a hablar a la gente, no deberían confundirse en esto. Existe un sistema primario que llamamos la lengua oral, la lengua hablada. Esa lengua hablada, los especialistas a veces lo llaman la lengua natural. Es la lengua natural de los humanos. ¿Por qué? Porque es la lengua que los humanos desarrollamos desde hace miles de años. Se dice que el Homo sapiens existe en la Tierra desde hace unos 200 o 300.000 años. No se sabe exactamente, en esto sí no hay registros, no se sabe exactamente cuándo comenzaron a hablar, pero uno podría pensar que quizás hace 100.000 años o más comenzaron a hablar esos humanos que llamamos Homo sapiens, ¿sí? Entonces, aquí voy a darle un clic y se va a escuchar ese tipo de representación simbólica de los humanos que llamamos lengua hablada. Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Bueno, intencionalmente lo puse ahí 2 veces para mostrar y demostrar que la lengua, lo que llamamos la lengua hablada, es sonido, se tiene que escuchar. Esa es su característica de la lengua hablada, se escucha. Sin embargo, aquí en esta pantalla también vemos unas letras, ¿sí? Donde está escrito lo que dice esa voz. Sueño de una tarde dominical en la Alameda. ¿Por qué tiene esa frase? Porque ese es el título que Diego Rivera le puso a ese mural. Sin embargo, aquí es fundamental entender lo siguiente. Aquí están en juego ya dos sistemas de representación simbólica. El primero es la lengua, el primero. A eso le podemos llamar un sistema de primer orden. ¿Por qué es el primero? Por un lado, porque históricamente los humanos u Homo sapiens primero comenzaron a hablar, ya les digo, desde hace unos 100.000 años por lo menos, y hasta muchos años después comenzaron a escribir, inventaron la escritura. Hasta donde se sabe, la escritura más antigua que se inventó, es decir, el sistema de escritura más antiguo, es de hace más o menos 5.000 años. Sí, es lo que se conoce como la escritura cuneiforme de la cultura de los fenicios. ¿Sí? Los fenicios es donde ahora es Irak, ¿sí? La antigua Mesopotamia, hace 5.000 años. Por eso decimos que la lengua es un sistema de primer orden, es el que surgió primero. Y hasta muchos años, decenas de miles de años después, apareció o se inventó la escritura. Eso por un lado. Pero por otro lado, en el desarrollo de cada individuo humano, cuando un humano nace, un recién nacido, primero comienza a hablar, aunque de hecho cuando nace tampoco posee la lengua hablada. Los bebés que nacen no saben hablar.
Tienen que pasar algunos meses, en algunos casos años, hasta que comienzan a hablar. Y después, tiempo después, es que comienzan a leer y escribir, ¿sí? Entonces, por eso la escritura se puede considerar un sistema simbólico de segundo orden. Esa es una razón, porque aparece después, tanto en el desarrollo individual como el desarrollo humano, social, ¿sí? Esa es una razón, pero la segunda razón es porque la escritura, miren, la lengua se podría decir que representa las ideas y las cosas, pero la escritura no representa las ideas y las cosas. La escritura representa a la lengua, ¿sí? Es un sistema de simbolitos que sirven para representar la lengua hablada, los sonidos de la lengua. Entonces, si yo digo sueño, como dice ahí en esa oración, sueño, sueño, sí, estoy produciendo un sonido, sueño. Les costó a los humanos como más de 100.000 años darse cuenta que cuando decían sueño, esos son sonidos y esos sonidos lo pueden dividir en pedacitos. Sueño, lo dividí en dos pedacitos. Y luego les tomó otros decenas de miles de años darse cuenta que cada uno de esos dos pedacitos los podemos dividir en otros más chiquitos. Por ejemplo, su lo puedo dividir en s y u, o sue en tres, s, u, e, etcétera, ¿sí? Entonces, la escritura, lo que llamamos las letras del alfabeto, no son más que simbolitos que representan cada sonido individual de la lengua hablada. Esos sonidos individuales se llaman fonemas. Bueno, pasemos a lo siguiente. Todos los demás que están arriba, que también son sistemas de representación simbólica, que son el sistema braille, el sistema o código Morse y el sistema binario, son igualmente simbólicos en el sentido de que tampoco se parecen a aquello que representan, pero tienen la diferencia con la lengua hablada e incluso con la escritura, de que todos los de arriba no representan directamente la lengua, sino representan a la escritura. Entonces, si por ejemplo en la oración escrita comienza con una letra S, esa letra S en el sistema braille tiene un simbolito, unos puntitos que representan la letra S. En el sistema Morse tiene unos puntitos y unas rayitas que son sonidos cortos y sonidos largos que representan la letra S. Y en el sistema binario tiene unos numeritos como 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Todos esos que dije representan a la letra S. Entonces, podríamos decir que estos son sistemas simbólicos de tercer orden. ¿Por qué de tercero? Porque representan a los del segundo orden, que son a la escritura. En cambio, la escritura representa directamente la lengua. Bueno, eso espero que algo se haya clarificado, aunque sé que es medio complejo. Ahora vamos a pasar aquí a esta imagen. Yo le puse esta flechita remarcada con color brillante con una palabra que dice literacidad o literacidades. Porque lo que quiero remarcar aquí es que realmente cuando se empezó a hablar de literacidad, alfabetización, lectura y escritura, se estaba hablando de esto, de la lengua expresada en su modalidad hablada y su modalidad escrita. Eso era la literacidad o la alfabetización. Incluso durante muchas décadas se le reducía o se le limitaba a la representación escrita de la lengua. Eso era alfabetizarte, era aprender la forma escrita de la lengua, o sea, el alfabeto, la escritura, a codificar y decodificar la lengua hablada mediante simbolitos escritos. ¿Sí? Y eso es lo que se les enseña todavía hasta la fecha a los niños en primero de primaria. ¿Sí? Cuando se hace eso que se llama alfabetización inicial, es enseñarle el sistema de escritura que sirve para representar el sistema fonológico o los sonidos del habla. Ahora, ¿yo por qué le puse ahí esa imagen de una llave con una chapa? Aquí es donde empieza parte de la discusión que yo tengo con mis propios colegas académicos y a veces con los políticos que están a cargo del sistema educativo. Porque ahora como se dice que todo es literacidad y que todo es igual y que todo tiene el mismo valor y que entonces ya no es tan importante que la gente aprenda la lectura y la escritura o que ya no es tan importante que aprenda la lengua hablada, sino que ahora pues aprenda a, como dicen entre comillas, a leer o a escribir el cielo, los árboles, las calles, las cosas, la ropa, los colores, las piedras, etcétera. Hay una confusión porque realmente, incluso si uno usara la palabra leer para referirse a, por ejemplo, a ese mural de Diego Rivera o a la fotografía de la Alameda, lo estamos usando en un sentido metafórico, ¿sí? La palabra leer, porque no es descifrar unos símbolos, no son un código que uno descifre,
Realmente cuando decimos leer, por ejemplo, leer ese mural o leer esa fotografía, lo que estamos haciendo es utilizar la lengua, o sea, lo que está marcado aquí con la flechita anaranjada. Utilizamos la lengua como si fuera una llave para abrir la cerradura de las imágenes, sean fotografía, pintura o imágenes directamente observadas con los ojos, ¿sí? O también si vamos a leer los otros, los de arriba, el código binario, el código Morse, el código Braille o las letras, utilizamos la lengua. ¿Sí? Uno tiene que decir con palabras lo que es. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a, entre comillas, leer la pintura del mural de Diego Rivera, tendría que decir, bueno, pues ahí lo que significa es un montón de gente en un parque que se llama la Alameda, y creo que ahí entre ese montón de gente hay una calavera Catrina, y también hay una Frida Kahlo, y también está, creo que Porfirio Díaz por ahí arriba, y también hay unas personas que se ven como muy pobres en la calle pidiendo comida o dinero, pero también hay unas señoras muy ricas y encopetadas con vestidos muy elegantes, parece que son unas señoras de la aristocracia, y hay un caballo con un jinete que trae un sombrero muy grande, etcétera, etcétera. Todo lo que estoy, entre comillas, leyendo, lo estoy diciendo con palabras, o sea, usando el sistema de primer orden. Entonces, incluso aunque uno usara la palabra lectura para referirse a imágenes, tú no puedes leer esas imágenes si no utilizas el primer sistema fundamental primario, que es la lengua hablada. Ahora, podría no decir yo nada de eso y escribirlo, igual estaría usando el sistema de segundo orden que representa el de primer orden, que es la lengua. Entonces, en conclusión aquí, todo esto lo que nos dice es que sí es esencial y sigue siendo esencial que la gente aprenda la lengua hablada y escrita, si quieres que además lea todo lo demás. Ahora, pasemos aquí a hablar un poco en términos más académicos. En el debate académico se han dado definiciones. Básicamente se pasó a partir de algo que se conoce como el giro sociocultural y los nuevos estudios de literacidad. Se pasó de una concepción de la literacidad como habilidad a una concepción como prácticas sociales. Entonces empezó a decir que la lectura y la escritura no eran una habilidad, no son una habilidad, sino que son prácticas sociales. Esto que estoy diciendo lo dijeron por primera vez autores como los que cito aquí, en los años 80, a principios de los años 80 del siglo pasado, o sea que ya pasaron 40 años, tantos años empezaron a decir eso. Pero hay que entender que lo que dijeron estos autores, como Brian Street, él escribió en sus textos originales, si literacia son prácticas y concepciones sociales de lectura y escritura, ¿sí? Prácticas y concepciones sociales. O Scribner y Cole, literacidad es un conjunto de prácticas socialmente organizadas que usan un sistema de símbolos y una tecnología para producirlo y diseminarlo. No es solo saber leer y escribir un sistema de escritura particular, sino aplicar ese conocimiento a propósitos específicos en contextos de uso específicos. Ahora, aquí lo interesante es que ellos no dicen que no sea el sistema de escritura, solo dicen que no es solo saber leer y escribir el sistema de escritura, sino usar ese conocimiento a propósitos específicos. Y aquí es donde surge realmente la confusión, a mi juicio. La confusión quizás no de ellos, de los autores que escribieron esto, sino de cómo han sido precisamente leídos o interpretados, ya sobre todo en primer lugar por los académicos de los países latinoamericanos, y en segundo lugar por los gobiernos, las secretarías o ministerios de educación de estos países, y también por los maestros de las escuelas de estos países. ¿Dónde está la confusión? Miren, si hacemos una analogía, por ejemplo, entre leer y escribir con manejar un coche, y volvemos a leer esta definición de Scribner y Cole, diría así, no es solo saber manejar los controles del coche, sino aplicar ese conocimiento a propósitos específicos en contextos de uso específico. Ajá, pero si lo decimos así, eso no significa que no haya que aprender a operar los controles del coche. O sea que sí, es importante si estás manejando en una ciudad que si estás manejando en una vereda rural, ¿sí? Y es diferente si estás en la ciudad, en un freeway, en una supercarretera sin semáforos, a que si estás en unas callecitas ahí llenas de tráfico. Sí, es cierto. Pero en los dos casos, tú vas al volante de un coche y tienes que saber operar el clutch, el freno, el acelerador, la palanca de velocidades y coordinar todo eso. Si no, pues no sabes manejar. Entonces, con la lengua es lo mismo.
Lo único que están diciendo es que no hay que pensarlo como que solo se trata de saber manejar las palancas del coche o no solamente se trata de conocer el alfabeto y de codificar las letras, sino que lo uses adecuadamente según en donde estés usándolo. Bueno, este concepto fue el que se contrapuso al concepto de literacia como habilidad de autores como Goody. Jack Goody era un antropólogo británico y él dio una definición así de simple. Literacidad es la habilidad de leer y escribir, que en realidad es el concepto que tendría la mayoría de la gente, la población, los gobiernos y hasta el INEGI cuando hacen las encuestas y los censos de población. Le preguntan a la gente, ¿usted sabe leer y escribir? Ya, ese es el concepto de literacidad como habilidad, ¿sí? Otro autor, bueno, un diccionario de etimología, que está en inglés, lo define literacidad como habilidad de leer y escribir, igualito que Goody. O otro autor importante, Olson, David Olson, que es un académico canadiense, tuvo una gran producción de libros y obras en los años 80, 90 y 2000. Olson hace una distinción entre una definición estricta y una definición amplia. La definición estricta decía, literacidad es la habilidad de un individuo para leer y escribir. Y la definición amplia es la competencia general requerida para tomar parte en una tradición letrada. En realidad esa definición amplia se acerca ya bastante a la definición sociocultural de Street y Scribner y Cole y otros, ¿sí? Porque no es nada más conocer el alfabeto, sino que tienes que saber otras cosas. Ahora, yo le agrego aquí unas definiciones mías que he elaborado pues últimamente en el contexto de estar dando clases y conferencias, sobre todo con maestros, y yo lo llamo así, literacidad es el nivel avanzado de la lengua materna. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando tú vas a aprender una lengua extranjera, cuando tú vas a una escuela de lengua extranjera, ahí te dicen, aquí vas a aprender las 4 habilidades, o sea, leer, escribir, hablar y la comprensión auditiva. Y te dicen, y te vamos a poner en el nivel que corresponda. Por ejemplo, en el nivel principiante, en el nivel intermedio o en el nivel avanzado. Pero entre más arriba estés, ese ir más arriba, más para arriba, en gran medida está determinado por tu capacidad de leer y escribir esa lengua. Por muchas razones, pero bueno, digamos como que es difícil pensar que una persona tenga un nivel avanzado en el manejo de la lengua y que esa persona no lea y escriba. Bueno, por muchas razones, pero les hago la analogía típica con la música también. En la música, quienes son músicos ya profesionales, pues saben leer y escribir música. No son músicos empíricos. Por muchas razones es importante pasar a la representación escrita. También yo digo que la literacidad es la capacidad de transitar entre la lengua hablada y la lengua escrita. Así, si se fijan, aquí sí hice un movimiento. Ya me salí de la idea de que literacidad es la lengua escrita, o sea, leer y escribir. Es estar pasándote de la lengua escrita a la hablada, de la lectura a la escritura, a la oralidad, a escuchar a otros hablar todo el tiempo. Pero algo que ocurre en las personas cuando constantemente están pasando de la oralidad a la escritura es que se desarrolla lo que algunos especialistas llaman oralidad secundaria. Siguiendo aquí, ese es un punto importante. Miren, sí lo he comentado en otras ocasiones, en otros momentos, y que no se dice, ustedes no lo van a ver, por ejemplo, actualmente en los planes y programas de estudios o en el discurso de los funcionarios educativos, o incluso en el discurso de académicos o tesistas que están haciendo investigación sobre literacidad, la distinción entre oralidad primaria y oralidad secundaria. Es importante. Es que cuando se introduce la escritura, cuando se inventó la escritura hace 5.000 años y hubo gente que comenzó a usar la escritura ya de manera regular, desde ese entonces hasta la fecha, no es solamente que se haya inventado otra forma de comunicar por medios gráficos, sino que ese invento fue generando toda una variedad y un cúmulo de objetos o artefactos escritos que, entre otras cosas, dieron lugar a lo que llamamos después libros y bibliotecas, y también a otros géneros de textos. Y el contacto con esos textos, entre otras cosas, fue modificando la manera de hablar de las personas, ¿sí? La lengua oral. Entonces, tanto a nivel social como a nivel individual,
Cuando la gente comienza a practicar de manera regular la lectura y la escritura, es decir, cuando entra en contacto con los textos escritos, también se modifica su manera de hablar. A veces se modifica el acento, también se modifica el vocabulario que usan, ¿sí? Las palabras que usan. A veces modifican las frases, los modismos. Bueno, muchas veces comienzan a introducir muchas palabras que su grupo social no dice nunca cuando habla. En su lenguaje oral no las dicen, pero por escrito sí están. Y entonces la gente comienza a usarlas. Por ejemplo, les voy a decir una palabra que casi nadie dice en los barrios populares, al menos cuando habla. Sin embargo, sin embargo, casi nadie dice. Lo que dice la gente en los barrios populares de México es pero. Estoy cansado, pero tengo que trabajar. No dicen estoy cansado, sin embargo, tengo que trabajar. Entonces, ese sin embargo, uno lo introduce porque aparece regularmente en lo escrito, por muchas razones. Una de ellas porque muchas veces la escritura o ciertos géneros de escritura adoptan cierto tono de mayor formalidad. Entonces, se modifica la oralidad. Entonces, cuando decimos que un individuo o un grupo social son letrados o alfabetizados, no solamente estamos diciendo que ya ahora ya tienen la habilidad de leer y escribir, que ya conocen las letras, también estamos diciendo que ya modificaron su forma de hablar. Y cuando modificas tu forma de hablar, también modificas tu forma de pensar. Es otra cosa. Es súper importante. Bueno, me paso a la última línea que dice, según mis definiciones, la literacia también puede entenderse como leer, escribir, hablar y pensar con facilidad, claridad, inteligencia y creatividad. Porque tú puedes hacer eso, leer, escribir, hablar y pensar, pero con dificultad, con falta de claridad, de manera no muy inteligente y poco creativa. Entonces, el chiste es que sea de esa otra manera. Ahora, paso aquí a una última, aquí la de hasta abajo, definición de James G. James G es otro de los teóricos importantes de los nuevos estudios de literacidad. Y él define la literacidad, el concepto de literacidad, en relación con el concepto de discurso, lo cual sí lo diferencia de los conceptos de los autores socioculturales a secas. Y él dice, literacidad es el control de los usos secundarios del lenguaje. Y otra manera de enunciarlo es, literacidad es la maestría o el dominio de los discursos secundarios. Entonces, fíjense, es bien interesante, aquí lo estoy diciendo, resumiendo en una frase, pero él lo desarrolla en extenso, en muchos artículos y libros enteros. La palabra que subrayo aquí es el secundario, usos secundarios del lenguaje o discursos secundarios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto es súper interesante, no lo pierdan de vista. Sobre todo tiene importancia para las clases populares, para las clases bajas, para los sectores sociales marginados. Lo que dice aquí este señor autor, James Baldwin, es que todo mundo, sin necesidad de ir a la escuela, sin necesidad de que le enseñen nada, sin necesidad de que tenga padres con escolaridad, sin necesidad de que sea de una familia que tenga recursos económicos, no importa si vive en el campo o en la ciudad, en la montaña o en una zona residencial urbana, todo mundo aprende o adquiere los usos primarios del lenguaje, lo que llamamos la lengua materna, pues es la lengua que habla en primer lugar tu mamá, en segundo lugar las personas que viven contigo en tu casa y en tercer lugar los que viven en tu barrio, ¿sí? Los vecinos y vecinas. Para aprender todo eso no se necesita ir a la escuela, todos lo aprenden. El problema es aprender los usos secundarios del lenguaje o los discursos secundarios. ¿Cuáles son esos? Pues las formas de uso del lenguaje que se dan en instituciones y contextos sociales que ya no son los que están al alcance de todos. Instituciones como centros de trabajo, escuelas, museos, instituciones de gobierno, empresas, clubes deportivos, escuelas de arte, etcétera, etcétera. O sea, todos esos espacios sociales que muchas veces tienen forma de instituciones formalmente y de donde ya no todo el mundo entra. ¿Por qué no entra? Porque en su barrio, en su pueblo no hay, ni siquiera existe. Hay muchos pueblos y ciudades donde no existe ni siquiera un solo museo. Hay muchos pueblos y ciudades donde no existe una sola universidad. ¿Sí? Hay muchos pueblos donde no existe un hospital. Y si existe el hospital, tú ahí entras nada más en calidad de enfermo que necesita un doctor. Pero es diferente entrar como enfermo a entrar como doctor, como médico.
Entonces, las formas en que usan el lenguaje ya los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los diputados, los senadores, los gobernadores, los artistas, los músicos, los muralistas, los cantantes de ópera o de otros géneros, los artistas, etcétera. Eso para aprender esos usos secundarios que no son los usos de la familia, sí se necesita entrar a esos espacios, directamente entrar a esos espacios o por lo menos a una escuela donde te enseñen el lenguaje de esa práctica, ¿sí? Entonces, realmente nuestro tema y problema es lograr que la gente tenga acceso a los usos secundarios del lenguaje o a los discursos secundarios, no a los primarios. Eso ya los aprendió sin necesidad de escuela siquiera. Regresemos aquí entonces a este tema. Se dice que no hay, ahora lo pongo entre comillas porque es la frase que todo el mundo anda repitiendo, no hay una literacidad, sino hay muchas literacidades y hay una diversidad de literacidades. Y hasta lo escribí aquí intencionalmente con muchos colores, ¿no? Porque es cuando se quiere resaltar que hay una diversidad. Y como vivimos en la época en donde se reivindican las diversidades, la diversidad cultural, las diversidades de género y de nacionalidad y de todo, pues queda muy bien, ¿no? O sea, como que encaja esta idea de que no hay una literacidad, sino muchas literacidades. Entonces yo aquí lo que digo es, a ver, ojo, literacidad es una palabra que se refiere a letras. La palabra literacidad lleva adentro litera, que significa letras, letras, ¿sí? Las letras son signos gráficos y esos signos gráficos sirven para representar signos fonéticos. Esos signos fonéticos, ¿de dónde salen? Pues de la lengua hablada, de lo que llamamos el habla. Sí, y el habla o la lengua hablada siempre es una en particular. Por ejemplo, siempre es hablar español o inglés o chino o francés o ruso o náhuatl o maya. Entonces, tú tienes que saber una lengua. Si no sabes esa lengua, no tiene ningún sentido las letras, ¿no? Entonces, hablar de literacia es hablar de representación de la lengua, una representación escrita de la lengua. Por eso, hace algunos años se usaba mucho la expresión lengua escrita, la lengua escrita, enseñar y aprender la lengua escrita. Y es una buena frase, es una buena denominación, porque eso es la escritura, es lengua escrita. La escritura no es edificios escritos, nubes escritas, árboles escritos, ¿no? La literacidad es lengua escrita. ¿Y cómo es lengua? Entonces es español escrito, o inglés escrito, o chino escrito, francés escrito, etcétera, ¿no? Van ligadas las dos. Entonces, cuando los teóricos socioculturales empezaron a decir que no hay una literacidad, sino literacidades, lo que querían decir, como vimos ahí en la cita de Scribner y Cole, es que sí sigue siendo lengua escrita, nada más que esa lengua escrita, cuando se usa en contextos diversos, pues uno tiene que tomar en cuenta esos contextos. Es decir, lo que antes se denominaba simplemente variaciones, las variaciones de estilo, de registro y de dialecto que la gente de por sí intuye y realiza dependiendo de dónde está y con quién esté hablando. Si estás en la calle con tus amigos, pues hablas de cierta manera, en cierto tono, con ciertas palabras. Y si estás en tu centro de trabajo hablando con tu jefe, pues usas otras palabras, o hasta otra entonación, etcétera, ¿no? Y cuando lees y escribes, pues igual. Si estás en la calle, puedes estar leyendo letreritos, por ejemplo, en el baño, en los baños de hombres, no sé si en los de las mujeres suele haber muchos letreritos escritos ahí con puras peladeces. Bueno, pues eso es la literacidad de baño de hombres, ¿no? Pero si te metes a la biblioteca central de la UNAM, pues vas a encontrar libros muy especializados y vas a leer, no vas a leer las peladeces que hay en el baño de esa misma biblioteca. Entonces, obviamente uno se acomoda según el lugar en donde esté y la razón por la que esté leyendo, escribiendo, pero pues, finalmente son variaciones dentro de una misma cosa que llamamos la lengua escrita. Ahora, aquí abajo hay una pequeña distinción que podría elaborar con más detalle en otra ocasión. La diferencia entre signos y no signos. No todos son signos. Sí, no todos son signos. Las nubes, los árboles y las casas no son signos. ¿Por qué? Porque no fueron hechos intencionalmente para significar, para decir algo muy directamente. Sí, las casas que sí son hechas por humanos, bueno, indirectamente. Pero los árboles no fueron hechos para significar algo. ¿Cuál es el problema educativo? Porque todo eso, todo lo que acabo de decir, que es algo muy técnico, conceptos que tienen que ver ya con un nivel de especialización para entender de qué estamos hablando.
tiene sentido y relevancia cuando pasamos al ámbito de la educación y cuando pensamos y observamos los problemas educativos. Entonces, para mí, ¿cuál es el problema educativo número uno? El porcentaje altísimo de la población que no lee los signos. ¿Cuáles signos? Pues los signos alfabéticos, en primer lugar, que representan la lengua. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay un altísimo porcentaje de la población que no lee los signos? No lee los signos significa dos cosas, que no tiene la costumbre, el deseo, el gusto. A veces dicen, pues de ponerse a leer libros en lugar de estar viendo nada más el fútbol por la televisión. Pero además, cuando sí lee textos escritos con palabras, muchas veces no entiende lo que dice, no entiende bien, no le halla el sentido, no le halla el sentido tanto al texto directamente como a la actividad de ponerse, de dedicar tanto tiempo y energía a leer libros, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa eso? Yo digo, porque leer los textos que están escritos con signos de la escritura exige varias cosas, entre ellas conocer esos signos. Tú tienes que conocer esos signos y no otros, ¿sí? Las letras en primer lugar, pero las letras en realidad para lo que sirven es nada más para darte acceso a la palabra. Entonces, tú puedes conocer las letras y pronunciarlas, pero si no sabes qué significa la palabra o no te dice mucho, pues sigues ahí como muy perdido. Segundo lugar, necesitas conocer la lengua representada por esos signos. Exactamente, porque como en este momento esto está escrito en una lengua que se llama español, y si hay gente aquí que no sepa español, pero sí conozca las letras del alfabeto latino, puede estar leyendo los signos, pero no entender nada porque no conoce la lengua española. Igual que si nosotros tuviéramos aquí escrito esto en un idioma que no hablamos, como francés o alemán. En tercer lugar, se necesita tener un nivel alto en el dominio de esa lengua. O sea, no nada más que seas un niño que ya aprendió lo básico, sino que sepas mucho más de esa misma lengua, tanto en el plano oral como en el plano escrito. Es decir, que seas un hablante, escritor y lector experimentado, seguro y fluido. O sea, que hables con seguridad y que no estés ahí titubeando cada vez que vas a decir una palabra o una frase. Que no te atores entre una palabra y otra. Eso es ser fluido, ¿no? Y también pues se necesita poseer capital lingüístico y cultural para significar. ¿Qué significa significar el texto? Dice una autora, Shirley Heath, dar el salto entre ser alfabetizado y ser letrado. Es decir, entre saber lo que las palabras dicen y entender lo que significan. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues a identificar lo que yo llamo la deuda educativa. ¿Cuál es la deuda educativa que tenemos realmente en nuestros países? Pues que no logramos hacer que nuestros niños y jóvenes pasen del nivel principiante al nivel avanzado. ¿Por qué digo eso? Porque aprender lo que sea a nivel principiante es súper fácil, no se necesita nada. Ya les digo, todos los niños del planeta Tierra aprenden su lengua materna sin que vayan a escuela, sin que tengan maestros especializados. Lo mismo que uno aprende a caminar sin tener maestros especializados. Sí, pero una cosa es caminar y otra cosa es, por ejemplo, jugar fútbol. Bien, tienes que saber muchas cosas que implica caminar. Sí, o correr a cierta velocidad, ya tienes que tener un entrenamiento. Lo mismo pasa con la lengua. Sí, la lengua que aprendemos en la primera infancia, pues sí, es nuestra lengua materna, pero no significa que ya se acabó de desarrollar, hay que seguirla desarrollando. Si tú no la seguiste desarrollando, cuando se te aparezcan en la vida libros y textos que requieren que tengas un nivel más avanzado en la lengua, pues vas a estar muy limitado para procesarlos. Ahora, problema educativo 2 que yo identifico, el status quo, ¿sí? ¿Cuál es el estado de cosas que vivimos en nuestros países? Pues yo digo que tenemos un porcentaje altísimo de la población que está alienado tanto de sus saberes y culturas ancestrales como del conocimiento y las culturas actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Parece que me estoy saliendo del tema de la literacidad. No, lo que pasa es que la gente sí debería tener un conocimiento, ya sea de su cultura ancestral originaria, incluyendo la lengua, sus lenguas originarias, pero no solamente las lenguas, sino los saberes y conocimientos que ya se habían desarrollado por las culturas antiguas, o bien un conocimiento y manejo tanto de la lengua como de los conocimientos y la cultura contemporáneas del mundo actual.
pero resulta que un porcentaje muy alto de la población ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Ni sabe lenguas indígenas antiguas, ni mucho menos escribirlas, ni sabe nada de filosofía antigua, ni de, digamos, métodos terapéuticos de las medicinas tradicionales, nada, casi nada. Y pues del conocimiento actual, que es lo que llamamos las ciencias, naturales y sociales, pues tampoco. Entonces, básicamente es lo que en México técnicamente llamamos estar fritos, ¿no? Ahora, en relación con este tema, yo puse esta cita textual de un texto mío que dice así: es precisamente el sistema social el que produce masivamente sujetos alienados tanto de sus saberes y culturas ancestrales como del conocimiento y la cultura contemporánea. Sujetos cuyo conocimiento y disposiciones hacia la cultura letrada no solo son limitados, sino que a menudo implican un franco rechazo hacia los saberes y prácticas culturales mediados por la escritura y los textos. Bueno, eso lo escribí en un artículo del 2019, se llama De los nuevos estudios de literacidad a las perspectivas decoloniales. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución mexicana ante esta situación, ¿no? Esta situación de que no sabemos ni lo antiguo ni lo nuevo, ¿sí? No sabemos ni náhuatl, ni maya, ni tampoco español, ni menos inglés o francés o chino. Yo le llamo solución mexicana. Y miren, aquí tengo nuevamente la foto del mapa y la casa esta. Aquí estoy ya en el navegador, en Google Maps, y estoy en esta dirección, Chihuahua 78, Colonia Roma Norte. Le voy a dar aquí a la vista de calle. ¿Por qué pongo esta imagen? Les cuento brevemente. En años anteriores, yo estuve yendo a unos recorridos muy interesantes que organizaba la Universidad Iberoamericana, que se llamaban Historia Viva, recorridos históricos. Sí, es un programa de recorridos históricos en donde gente especialista, a veces son profesores, a veces graduados de posgrado, llevan a la gente, es como darle un tour por la ciudad con distintos temas. Por ejemplo, en una ocasión nos llevaron a ver las sinagogas del centro de la Ciudad de México. Y en otra ocasión, que fue esta, el tema era el Art Nouveau en la arquitectura de la colonia de Roma. Sí, en Ciudad de México hay un barrio que se llama la Colonia Roma y ahí se supone que hay muchas casas construidas con el estilo que se conoce como Art Nouveau. Art Nouveau es como esta casa que estamos viendo exactamente, que tiene, para decirlo en términos muy simplones, muchas curvitas, formas orgánicas como si fueran hojas de plantas, árboles, flores, y así adornan los marcos de las puertas, de las ventanas, los balcones, etcétera, ¿sí? Si se fijan, hay unos adornitos colgados aquí que son hojitas, plantas, ¿no? Con flores y hojas, etcétera. Eso es lo típico del Art Nouveau. Entonces nos llevaron caminando varias calles y sí, nos iban pasando por casas que representan ese estilo y nos explicaban cosas. Pero desde que hicieron la convocatoria para este tour, se anunciaba que además del recorrido y las explicaciones, íbamos a poder visitar el interior de una casa de este estilo Art Nouveau. Entonces llegamos a esta calle, en la calle Chihuahua, número 78, que es esta casa que estamos viendo, y el guía nos dijo: párense aquí, enfrente, en la acera de enfrente, y nos paramos. Y señaló esta casa que estamos viendo y dijo: miren, esa es la casa de Art Nouveau, es increíble, tiene todas las características de la arquitectura de ese estilo y tal. Pero resulta que no nos dieron permiso de entrar a esa casa. Entonces no vamos a poder visitar la casa por dentro. Sin embargo, en compensación, vamos a ir a la casa de enfrente, porque ahí sí nos dieron permiso de entrar. Sí, ahí vive una señora que es súper buena gente y a ella le encantó la idea de que ya que íbamos a estar ahí, pues visitáramos su casa. Y entonces esta casa que está acá enfrente, la de las puertas negras, que no tiene nada que ver con el Art Nouveau y de hecho es un estilo completamente distinto, se salía totalmente del programa. Sí, y bueno, sí, entramos y la señora nos recibió y tal. Bueno, esa es la anécdota. Déjeme regreso acá, aquí, ¿no? En lo que llamamos la solución mexicana. ¿Cuál es la solución mexicana? La solución que dio, digamos, el grupo que organizó ese tour en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo? Pues como no nos dieron permiso de visitar la casa de Art Nouveau, pues vamos a ver otra, aunque no tenga nada que ver. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita en el sistema educativo?
pues algo así como que, como ya vimos que no podemos aprender la lengua hablada y la lectura y la escritura de esa lengua, pues entonces ahora vamos a decir que lo que la gente tiene que aprender es a leer y escribir todo, las nubes, las calles, las casas, las cosas, ¿sí? Y es más, quitamos la materia de lengua, la desaparecemos, la materia de español sería el equivalente, porque no nos dejaron entrar aquí, entonces vamos a ver otra cosa. Obviamente es una ironía y sarcástica lo que estoy haciendo, no es ninguna solución, es darle la vuelta y no resolver el problema. Pero bueno, ¿cuál es otra forma de solución mexicana? Dos, yo le llamo. Pues la que representa este meme, no sé si lo han visto, a mí me gustó mucho. Es la imagen de un pato en dos versiones y tiene un letrero arriba que dice, ¿cómo ser un artista? El de la izquierda dice, ¿cómo ser un artista? Y lo que dice ahí está en inglés, pero en español dice, bailar descalzo, creer en la magia, ser libre. Y se ve un pato ahí todo contento con estrellitas, viendo estrellitas. Y a la derecha dice, ¿cómo ser un buen artista? Y dice, trabajarle más tiempo, más duro y ser más dedicado que esos posadores descalzos mágicos. Y entonces el pato ya como que no le gustó y dice, hey, ¿de qué se trata? ¿Me quieres poner a trabajar? Bueno, pues ese es también parte del asunto, que puede sonar muy fuerte, pero aprender la lengua escrita y hablada requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. No por nada antes se ponía la materia de lengua desde el preescolar hasta la licenciatura. Digo, no por nada porque requiere trabajo, tiempo, no es algo que se aprende fácil y rápido. Es como los que estudian música, tienen que estudiar desde niños, desde niños. Llegar a manejarlo, a dominarlo, no es algo que se hace rápido, en un curso rapidito. Y menos si es un curso donde ya ni siquiera te enseñan los fundamentos de eso. Ok, entonces me voy a centrar entonces ya nada más para dar un cierre. Obviamente ahora también se está hablando por todos lados de la descolonización y hay que preguntarse cómo se está entendiendo lo descolonial. Se dice que todo está atravesado por relaciones de poder, que todo es opresión, que todo es hegemónico y que todo lo que tiene que ver con el poder es privilegio y elitismo. Y bueno, yo digo que es importante hacer una distinción, detenernos tantito a entender qué cosa es el poder. Yo digo que hay dos sentidos de la palabra poder, poder como capacidad y poder como dominación. Esa que se critica, todo eso que se critica de lo colonial y de lo hegemónico y privilegiado y elitista y opresivo, se refiere a la idea de poder como dominación. Dominación significa relaciones de estatus, autoridad y dominación, es decir, donde unos grupos sociales dominan a otros. Pero la palabra poder no solo significa eso. La palabra poder también significa capacidad, capacidad de hacer algo, como por ejemplo poder nadar, poder cantar, poder pintar, poder leer. O sea, poder hacer algo bien o mejor aún, o incluso a nivel Dios, como dicen ahora. Los pongo, por ejemplo, ahí una imagen de un acróbata, una persona que se para en una rueda y al mismo tiempo está haciendo acrobacias con esas cosas que avientan al aire y las van cachando. O sea, es complicado. Para poder hacer eso, tú necesitas practicar, practicar, practicar. Y lo mismo vale para todo lo demás. Nadar, escribir, pintar, hablar en un idioma, etcétera. Entonces, cuando se dice que todo está atravesado por el poder, es parcialmente verdadero y parcialmente falso porque no todo es el poder en el sentido de dominación. Si la gente se siente excluida o limitada para hablar o leer, escribir, no es solamente porque haya alguien que lo esté oprimiendo y le esté poniendo un pie encima y lo esté acallando y diciéndole tú te callas y tú no hablas. También es porque la gente misma no lo sabe hacer. No lo sabe hacer. No habla o no escribe con fluidez. Entonces, como no le sale bien, pues no lo quiere hacer. Y uno mismo se autocensura y se autoexcluye. Bueno, ese era un punto. Esto es otra discusión con académicos y que es importante distinguir lo que es la perspectiva de investigador de lo que es la perspectiva de educador. Son dos lógicas distintas y yo siento que también se está pasando mucho, se está traspasando de la perspectiva de investigador a la perspectiva de educador. La perspectiva de investigador es una perspectiva muy libre, extremadamente libre y abierta y en gran medida es como un juego. ¿Sí? Uno como académico puede jugar y decir, bueno, hoy voy a salir a la calle y quiero ver todo desde una óptica semiótica, ¿no? Entonces todo lo veo como signos.
Otro día puede salir a la calle y dice, hoy quiero ver todo con ojos de antropólogo, ¿no? Y entonces todo lo ve como cultura. Y así. Pero esa no es la lógica de un educador, de un maestro que está en una escuela. Un educador tiene responsabilidades específicas y una de esas es enseñar a los niños a hablar, escribir y a leer. Entonces, a veces hacemos burlas a los maestros lanzando grandes y complicados discursos teóricos desde perspectivas que ya ni siquiera son solamente disciplinarias, sino interdisciplinarias, multidisciplinarias, transdisciplinarias, hiperdisciplinarias, etcétera. Bueno, voy a poner dos ejemplos de prácticas sociales, se podría decir, de lenguaje. Y ya con esto cierro. Miren, tengo aquí unos videitos. Voy a poner primero este de la izquierda. Primero, como introducción muy breve, esto lo grabé en unas instalaciones de algo que se llama el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla. Es un lugar que es súper bonito, tiene instalaciones muy modernas, tiene una infraestructura increíble, ese centro cultural. Entre otras cosas, ahí dan clases de música. Y grabé esto un día que yo iba pasando por ahí. Bueno, aquí lo dejo. Ese era un pedacito nada más, ¿sí? Y tengo yo aquí abajo unas preguntas. Uno, ¿qué literacidades están en juego? Dos, ¿qué tipo y nivel de poder implica cada una? Tres, ¿dónde y cómo se aprende cada una? Y cuatro, ¿qué valoración social tiene cada una? Entonces, en este caso que acabamos de ver, ¿qué literacidades están en juego? Yo diría que en primer lugar, la de los músicos que están tocando, porque ellos tienen su partitura. Y saber tocar música en ese nivel en el que ellos lo hacen y de esa manera, y ese género de música requiere y exige leer música. Sí, o sea, un sistema de representación específico que no solamente tiene esos simbolitos raros que llamamos pentagramas y notas musicales, sino que también tiene muchas letras y palabras, y que incluso para entender esa notación musical del pentagrama y las notas, también se requiere leer libros escritos con lenguaje. Entonces, esa es una literacia que está en juego. Bueno, y está estos otros chicos que están bailando, algo que antes llamaban rap, que como se puede ver, son muy diestros en eso, ¿no? Lo hacen muy bien, ¿sí? Sin embargo, estos muchachos que están ahí bailando, no los trajeron de la calle a bailar ahí, son también estudiantes de esa universidad, solamente que a ellos personalmente también les gusta eso y lo hacen muy bien. En los dos casos lo hacen muy bien, ¿sí? Entonces, cuando dice qué tipo y nivel de poder implica cada una, bueno, yo aquí no veo relaciones de opresión, ¿sí? Hay un chico que en este momento estoy señalando aquí con la manita, que les está haciendo el rol de director de orquesta. Es el director de la orquesta, pero es un estudiante igual que los demás. ¿Qué poder tiene él sobre los otros? Pues no el poder de un opresor, simplemente tiene el poder que sabe lo suficiente como para poder jugar el rol de ser el director, porque para ser un director de orquesta sí necesitas saber más que solamente tocar un instrumento. Pero quienes tocan el instrumento tienen el poder de tocar bien un instrumento y además de tocarlo, leyendo la partitura. No cualquiera hace eso, ¿sí? Y los que bailan, pues también tienen el poder de poder bailar de esa manera que lo hacen con destreza, con gracia, ¿sí? Con naturalidad, con arte, podríamos decir. Luego, la pregunta tres, ¿dónde y cómo se aprende cada una? Bueno, en particular lo musical aquí se aprende en la universidad, en una escuela que le llaman Conservatorio de Música. Es muy difícil aprender ese tipo de música y de esa manera en la calle o en otros espacios. Lo del baile rap sí se puede aprender en la calle y de hecho la mayoría de quienes rapean así sí lo aprenden en las calles, ¿sí? Pero lo hacen con otros compañeros que lo saben hacer súper bien.
Y finalmente, ¿qué valoración social tiene? Bueno, pues esta es la valoración especialmente de los músicos, pues que eventualmente son reconocidos como músicos, potencialmente pueden ser contratados como integrantes de una orquesta sinfónica, se les abren distintos espacios, ¿no? Ahora vamos a ver aquí este segundo en medio. Un día yo me acuerdo que le dije a mamá, mamá, cuando yo sea grande quiero ser presidente de la nación. Y mi mamá con su lenguaje de señora de Veracruz me dice, ¿qué? ¿Estás idiota, estúpido, imbécil? ¿Te falta un tornillo? ¿Tienes mierda en la cabeza? Le dije, ay no, si son tantos requisitos, mejor no. Y es increíble cómo nuestro presidente sí llena todos esos requisitos. Ahí está la respuesta, el público lo dice. Bueno, esa es otra práctica social y cultural, sin duda, fuera de la escuela. ¿Qué literacidad está en juego? Bueno, en este caso, lo que yo llamé una oralidad secundaria. Lo que está haciendo este señor es lo que decimos que es un comediante o un estandopero, ¿sí? Alguien que cuenta chistes oralmente y lo hace muy bien. Pero la mayoría de esos chistes fueron escritos. A veces los escriben ellos mismos, ¿sí? Tal cual, los escriben y luego los dicen. Entonces, en ese sentido, sí está ejerciendo una práctica de literacidad u oralidad secundaria. ¿Qué tipo y nivel de poder implica cada esta? Pues bueno, pues es un poder de hacer reír a la gente, la capacidad de hacer reír a la gente. ¿Dónde y cómo se aprende? Bueno, en general este tipo de prácticas se aprende igual en la calle, interactuando con otros estandoperos. ¿Y qué valoración social tiene esta? Bueno, pues no muy alta, al grado que este señor, que yo lo conozco personalmente, se llama Gabriel Zamora y es mi pariente, pues va a andar por las calles de Coyoacán, ganándose la vida contando chistes, porque es muy difícil, no lo contratan en ningún otro lado para pagarle, y entonces él tiene que jalarse a su propio público, y para ganarse a su clientela tiene que ser bueno, pero básicamente es una actividad de sobrevivencia. Sí, sobrevivencia. Es algo que la gente hace para no morir de hambre y ganarse la vida. O sea que no es muy valorado social o institucionalmente. Y bueno, déjenme ponerles esta a ver si funciona. Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir. Con Rosanna Arquette. Kieran Culkin. Ted Levine. Tiffany Toffman. Edward Blatchford, Anthony Stark y Josh Ackland. Bueno, esta es una escena real de la gente entrando al metro de la Ciudad de México en la mañana cuando van corriendo al trabajo. ¿Qué literacidades están en juego? Bueno, pues no hay demasiada literacia directamente. Sin embargo, esos trenes tienen afuera unos letreritos que dicen, antes de subir, deja bajar, no correr, no empujar. Y bueno, lo que vemos es que la gente corre y empuja hasta donde puede, ¿no? Porque nuevamente se trata de una actividad de sobrevivencia, una práctica cultural de las clases trabajadoras que salen en la mañana de Pantitlán, de Ciudad Neza, se suben a la estación del metro cuando hay millones de usuarios que tienen que luchar por ganar un asiento. ¿Por qué tienen que luchar para ganar un asiento? Porque de su casa a su centro de trabajo van a hacer 2 horas de camino aproximadamente. Y entonces no quieren llegar agotados a iniciar su jornada de trabajo. O si no quieres llegar agotado, pues mínimo quieres ir sentado y posiblemente dormirte mientras vas viajando ahí en el metro. Pero bueno, eso no es propiamente una literacia que sea valorada socialmente, de hecho no te pagan nada por eso. Nadie te reconoce tu capacidad de ganar asientos en el metro, ¿no? Sin embargo, hay otra literacia ahí superpuesta, en este caso, es la de quien hizo el video. No solamente quien grabó el video, sino quien lo editó y lo entrecruzó con una película que se llama Ganar o Morir. Y luego le puso los letreritos de manera que parezca como que esas personas pues sean los actores y actrices de la película. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Roxana Arquette entrando, ¿no? En fin.
Entonces yo la dejo aquí y dejo planteada en el aire la gran pregunta de si tiene sentido o no eso de que ahora digamos que vivimos en una ecología de literacidades y todas las literacidades son igualmente valiosas e importantes y que ninguna es mejor que otra y que las que se dicen que son mejores en realidad son hegemónicas y opresivas y lo que quieren es imponer las formas culturales de las élites a las clases trabajadoras. O si no será ese un discurso que en realidad en los hechos estaría contribuyendo a continuar con la desigualdad educativa y la opresión educativa, porque básicamente lo que le están diciendo es exactamente lo que yo intento decir con mi ejemplo del tour por las casas de Art Nouveau. O sea, lo que están diciendo es, no nos dieron permiso de ir a esa casa, pues vamos a ver esta otra que no es la que queríamos, pero pues aquí sí nos dieron permiso. Entonces es como estar diciendo, ya estamos viendo que cada vez que nos hacen un examen de lectura, de escritura, de comprensión, de pensamiento crítico, no damos una, pues entonces ya no vamos a mirar para allá, vamos entonces a ver otras cosas, a ver si nos divertimos más por lo menos. Entonces yo les agradezco su atención y si tenemos tiempo, con toda confianza, digan sus críticas, preguntas, comentarios, etcétera.